Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy hablaremos de psicoterapia humanista, específicamente psicoterapia centrada en el cliente, en la persona o rogeriano, que básicamente sabemos que es lo mismo, pero bueno, de repente la conocemos de formas diferentes. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir, todo esto en las diversas plataformas que les vienen apareciendo aquí en pantalla, las cuales son completamente gratuitas y genuinamente apoyan a que sigamos generando todo este contenido para ustedes. Que se suscriban, que nos sigan, les toma unos segunditos, es completamente gratuito y créanme que apoyan a mí, a su servidor y a todo el equipo de producción a seguir generando este contenido para ustedes. Sin más, bueno, psicoterapia centrada en el cliente. Precisamente algo que Carl Rogers fue proponiendo como mucho hincapié en todo este enfoque humanista fue ir despatologizando, es decir, vamos quitando la etiqueta de enfermedad, de patológico y demás. ¿Por qué? Porque no muchas veces funciona para ver todo el potencial humano. Partimos desde uno de los primeros puntos. Vamos hablando de cliente, no de paciente, porque precisamente paciente nos dice hay una enfermedad, hay algo a sanar, trabajar, qué sé yo. Por el contrario, cliente nos dice es una persona que viene buscando un servicio y entonces los psicoterapeutas somos prestadores de ese servicio, de ese acompañamiento, en donde acompañamos al otro a que sea como el otro quiere ser y a trabajar aquello que necesita. En ello, precisamente recuerden que toda esta teoría va enfocada en la parte psicoterapéutica, porque también vamos a encontrar una teoría de personalidad, que para ello recuerden que también tenemos este bloque de teorías de personalidad aquí en el canal, donde ya tenemos la teoría de Carl Rogers y de muchos otros autores, en donde si les interesa ya saben que pueden ir a verlo, comentarlo y así resolver sus dudas para después regresar aquí y entonces profundizar en la parte teórico aplicado al proceso. En donde, bueno, precisamente al hablar de toda esta creación de personalidad, sabemos que todo lo que vayamos experimentando se va a vivir como una realidad. Es decir, no todos afrontamos la realidad compartida, como diríamos por ahí, sino que precisamente cada experiencia tan única va a ir generando diferentes realidades, por decirlo de alguna forma. Es decir, sí, sabemos que existe la realidad acá afuera. Sin embargo, mi realidad interna va a ir tiñendo, pintando, cambiando esta realidad. Y entonces, como cada experiencia es diferente, técnicamente ahí cada persona va a contar una historia diferente. Porque entonces solo es a través de unos ojos externos que tengan otra visión del mundo, que experimenten algo diferente, que entonces puede comprender que, bueno, mi experiencia no es completamente verdad. Sí, es mi experiencia, es como pinto mi realidad. Pero eso no implica que así sea la realidad acá afuera. Otro punto, diría Rogers, precisamente todos tenemos esta tendencia a actualizarnos, es decir, a buscar sanar, trabajar, crecer, desarrollarnos. No va directamente a lo patológico, sino por el contrario, siempre en busca de la mejora. Y entonces precisamente nos comportamos para ello. Es decir, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro actuar va enfocado directamente en adaptarnos para precisamente lograr cumplir esa meta. Pero entonces, precisamente en ir cumpliendo esta meta, de repente vamos a encontrar que no siempre somos muy congruentes. Es decir, lo que siento, lo que pienso y lo que hago no siempre va a checar completamente. Que entonces ahí es donde encontraríamos lo que diríamos como incongruencia. Algo no está checando. En esta parte de mi yo, de mi self, precisamente ahí diríamos, bueno, entre lo que sí soy, lo que quiero ser, lo que los demás me demandan, seguramente habrá todo un mundo de hilos que sí conectan bien o algunos que se confunden, que se transgiversan y qué sé yo. Y es entonces donde estos términos súper importantes en la teoría rogeriana hacen mucho sentido. Congruencia e incongruencia. Lo congruente es básicamente todo va en la misma línea y perfecto. Lo incongruente diría siento una cosa, pienso otra cosa, hago otra cosa, esperaba otra cosa y al final evalúo desde otra esquina y es como, a ver, ¿cómo? Claro que es confuso, claro que no va haciendo sentido. Pero es entonces donde las personas
no cachamos nuestras propias incongruencias. Es decir, puede que yo esté diciendo, ay, es que me choca que las personas hagan esto. Y luego de repente yo vengo y lo hago. No suena muy congruente de mi persona. O, ay, es que quiero que esto pase en mi relación. Y luego de repente trabajo para que pase otra cosa. Tampoco suena muy congruente. Precisamente estas incongruencias que llegamos a realizar las personas son las que, nos diría Rogers, son las bases de la neurosis. Porque entonces precisamente vamos atacando y trabajando por tantas formas, lugares, que entonces no vamos directamente a trabajar en el mismo punto. Y es entonces donde nos vamos a ir neurotizando, porque precisamente, a ver, ahí no está haciendo check. ¿En qué estoy trabajando? Si es en lo que soy, quiero y espero, o de plano estoy trabajando para otras cosas que nada que ver. Y es entonces donde en este nada que ver, podríamos decir, se encuentra el falso self. Ese self, ese yo que presento en alguna medida también para poder salvarme, para poder cuidarme y sobrevivir. Pero entonces no es lo que soy, es lo que aprendí a hacer para sobrevivir. Es decir, el yo más real se oculta para que entonces salga un falso self, que éste me proteja, me cuide, me aprenda a sobrellevar en la vida. Pero es entonces donde, a ver, por alimentar al que me protege, descuido también al que soy. Básicamente estoy invirtiendo en dos cuentas y una es falsa, una lleva más energía, una me cuesta mucho sostener, la otra no. La otra es más genuina, no demanda tanta energía y es espontánea. Y entonces precisamente en este, a ver, ¿dónde voy invirtiendo toda mi energía? Ahí se crea una patología, porque básicamente el falso self es patológico, porque no es genuino, no es espontáneo, es muy neurótico, va pensando 10.000 escenarios y entonces desde ahí se llena de ansiedad, de estrés, de depresión, de muchas otras situaciones, porque precisamente no se sabe autorregular. Y precisamente, ¿qué implicaría este autorregularse? Básicamente, de mí para mí, sé accionar en congruencia ante mis necesidades. Entonces, lo siento, lo pienso y actúo y cubro dicha necesidad. Sin embargo, no siempre es tan sencillo, porque precisamente no se nos enseña a escuchar o a tener este diálogo con nuestro cuerpo. Y es ahí donde precisamente Rogers nos comparte el término de valoración organísmica. Es decir, mi cuerpo es más sabio que mi mente. Mi cuerpo sabe autorregularme de formas que mi mente no. Y es entonces donde precisamente, a ver, mi cuerpo me puede decir peligro, esto no me agrada, esto no me gusta, ya me puse tenso, ya me cerré, ya algo me dice, aléjate de ahí. Pero de repente la mente me dice, no, es que tú quieres esto, es que tú quieres esto otro, no, es que aquí tengo que estar porque debo de, tengo que, bla, bla, bla. Y entonces precisamente fíjense, este pensamiento choca con lo que el organismo me va diciendo. Pero entonces, si me regulo desde el pensamiento que es neurótico, seguramente no va a terminar bien. Si me regulo desde el organismo que es más funcional, que es más genuino, podré saber poner un límite, una diferencia, porque entonces básicamente aprender a regularnos organísmicamente sería esta parte de decir tengo empatía con mi persona, que al final es uno de los puntos súper importantes de los tres pilares que al menos Rogers nos comparte para su teoría. El primero de ellos, bueno, decíamos empatía que tiene que tener todo terapeuta. El segundo, aceptación incondicional, es decir, aceptamos incondicionalmente a nuestro cliente porque precisamente se vale como quiera ser. No juzgamos, no ponemos etiquetas, no esperamos algo per se, que el otro sea como el otro quiera ser y desde ahí le acompañamos. Es decir, no tiene que comportarse como yo quiero que se comporte. Que aquí de repente luego vamos a encontrar que algunos enfoques chocan con esto porque claro que, a ver, no, ajustate a mi encuadre, ajustate a estas reglas, ajustate a esto, esto y el otro. Y es como el de, bueno, acá no necesariamente. Que sí, hacemos este contrato en donde, a ver, bueno, esto se vale en la terapia, esto no se vale, tanto para ti como para mí, y vamos en la misma línea, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vamos haciendo este trato, este comunicar, este generar acuerdos, que no es necesariamente algo de te impongo como trabajo. Porque al final también busco que tú seas tú. Y esto me lleva al tercer pilar, que sería la congruencia o autenticidad.
Es decir, si yo me presento tal y como soy, también voy a acompañar al otro a que se presente tal y como es. Y entonces, claro que como terapeutas no tenemos que ir todos neuróticos, todos estructurados completamente y rígidos, porque entonces tampoco es funcional. Por el contrario, si yo me vivo también como soy, auténtico, genuino y relajado, también le enseñaré al otro a hacerlo, porque bendito aprendizaje vicario. El otro también va a aprender de ojo. Y entonces si ve que yo me neurotizo por cosas sencillas, ¿qué va a pasar con el otro? Claro que no va a ser muy funcional. Entonces que yo sea yo, tanto que tú seas tú. Y entonces precisamente en este yo y tú sabemos que cada persona tiene una responsabilidad sobre su existencia, que la responsabilidad es un pilar súper importante también aquí en la psicoterapia, porque entonces sí, mucho de lo que se trabaja en el enfoque centrado en la persona es hacernos responsables de lo que nos toca, es decir, que sí está en mis manos y tengo que hacer yo, que no está en mis manos y es del otro, y entonces también aprender a diferenciarlo. ¿Por qué? Porque, diría Rogers, la culpa hablaríamos de una responsabilidad mal trabajada. Es decir, sentir culpa implicará que seguramente estoy tomando algo que no me corresponde del otro. Y entonces tampoco estoy tomando posiblemente algo que me corresponde de mí. Y entonces saber trabajarla implica a ver qué si me toca, que si pido perdón, que si reparo de forma funcional, que si compro el objeto que quebré y qué sé yo. ¿Y qué no puedo hacer? Ir cuidando al otro porque no me toca, a menos que seamos cuidadores donde el otro es un infante y ahí sí. Pero si ya el otro es un bebote, una bebota de varios años, pues obviamente ahí ya es diferente, ¿no? Pero precisamente es ir hablando de, a ver, ¿qué sí me toca? Soy responsable de mi sentir, de mi pensar, de mis interpretaciones, de mi actuar. Pero de lo que le hace el otro, de lo que piensa el otro, de lo que siente el otro, bueno, podré decir, ¿participé en su sentir, en esta responsabilidad afectiva? Sí, pero no soy responsable de su sentir. Soy responsable de mis acciones, de lo que dije, pero no necesariamente de cómo el otro lo tomó, lo integra y lo desarrolla. Participo en, pero no soy completamente dueño. Entonces desde ahí hablar en primera persona es súper importante. A ver, yo siento esto. Yo me sentí así con lo que esta persona hizo. Porque luego también en este juego coloquial es, me hizo sentir. Bueno, ya no te sientes así. No, no, es que no es tan fácil. Bueno, porque precisamente en este juego de responsabilidades, a ver, ¿de qué sí soy responsable? Me sentí así con esto que tú hiciste. Esto hiciste tú. Esto siento yo. Y entonces aquí hablamos de una relación. Ojo, no necesariamente de pareja. Ya sabemos que utilizamos el término relación para cualquier contacto entre yo y un otro. Que precisamente a veces este contacto en la terapia vamos a llegar a un punto tan famoso llamado confrontación, que de repente se confunde, sobre todo diría yo, algunas personas que lo transgiversan para poder ser transgresores, dirían, no, es que confrontar es, órale, ahí te va, y como suene, y sopórtalo, y te tocó aguantar, y aunque duela. A ver, confrontación es saber también hacer un reflejo, regresar información, poner esto en la mesa y no necesariamente buscar conflictuar al otro. Sí, en alguna medida generan conflictos, no lo vamos a negar, pero hay personas que de repente llegan a ser muy transgresoras, muy tajantes, muy violentas en sus discursos. Y no, una confrontación puede ser completamente empática, con un muy buen tono, con una muy buena información y sí, nos va a confrontar contra una realidad que posiblemente no estemos viendo, porque de eso se trata. La confrontación es, te voy a devolver información y la voy a poner aquí en la mesa para que precisamente te confronte con esto que posiblemente no estés viendo y que te sería más funcional ver. Porque precisamente sí, claro que al final las personas vamos a actuar como un espejo para reflejar ciertas cosas, sobre todo siendo psicoterapeutas rogerianos, en donde el reflejo implica precisamente esto. Vivo como espejo y entonces te reflejo ciertas cosas. ¿A qué me refiero? Bueno, te reformularé ciertas palabras de, a ver, esto suena como que por aquí, por acá, ¿tú qué me dices? Hago de espejo, checa. Y entonces puedo repetir algo textualmente. No, no, es que lo mío no importa. Lo mío no importa. ¿Cómo te suena eso? Y entonces es, a ver, ya cuando el otro me lo repite, no, pues sí suena como que medio extraño, como que no muy funcional, ¿no?
A ver, entonces de todo esto que me dices, boom, resumo y querías o no querías, porque luego de repente también en ciertas respuestas aventamos mucha paja y es, a ver, la respuesta podría ser sí o no. Más sencilla, pero de repente en todo lo rebuscado no nos es muy funcional. Entonces puedo reflejar sintetizando o también incluso intensificando, sabiendo jugar con mis tonos de voz y precisamente siempre hablando desde mi persona. Aquí encontraríamos algo precisamente que de repente es un, diría yo, mito que se dice, bueno, las personas que interpretan son solo los psicoanalistas, los humanistas no interpretamos. Yo diría mentira. Los psicoanalistas interpretan en algunos sentidos, sobre todo los más ortodoxos, sí. Los humanistas también interpretamos porque todas las personas interpretamos. Todas las personas tenemos estas fantasías, estos pensamientos, estas hipótesis, que luego de repente vamos diciendo, bueno, es que creo que es por aquí, creo que es por allá, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es entonces donde esto es una interpretación, porque no sé si es así. Y entonces interpretar algo implica, a ver, sí, lo estoy interpretando, no completamente desde toda esta teoría desglosada, o desde este autor, o desde el decir, es que esto es igual a falo y bla, bla, bla. No, pero sí interpreto desde muchos puntos. Pero la diferencia es, no lo voy a lanzar como una verdad absoluta de esto es y sométete a esto que digo, que eso lo encontraríamos muy en la parte freudiana. Pero acá, ¿qué vamos a hacer? A ver, tú me corregirás si me equivoco, pero ¿qué vengo interpretando yo? ¿Qué vengo pensando yo? Y entonces, sí, los psicoterapeutas nos responsabilizamos de nuestra interpretación, lo pongo en la mesa. ¿Tú qué ves? ¿Tú qué me dices de esto que menciono? Porque entonces también esto permite que a lo mejor este sentimiento que el otro no le ha dado nombre, le pueda dar. ¿Sabes? Desde mi mirada te interpreto un tanto enojado o enojada. ¿Tú qué me dirías? Claro que yo puse el enojo, pero también dije, este es de mi mirada. Y entonces lo pongo porque no sé si el otro haya puesto palabras en la experiencia que a lo mejor todavía solo se estaba sintiendo y todavía no era nombrada porque no se le enseñó a nombrarlo. Y entonces lo puedo ir poniendo desde mi interpretar. Y entonces también desde ahí podemos ir jalando muchas más cosas para ir comprendiendo todo este mundo interno de ideas, sensaciones, sentimientos que a veces el otro también necesita que le acompañemos. Y entonces sí, será que tomamos la lucecita y nos vamos los dos en este acompañamiento interno a ver qué va moviéndose en toda esta parte. Porque al final, claro que estas interpretaciones van a mover muchas cosas y desde ahí, súper importante, rogerianamente hablando, claro que tenemos que ir evaluando sobre cómo se va sintiendo el consultante con esto que ponemos en la mesa. Porque todo lo que pongamos en la mesa, hagamos, no hagamos, digamos o no digamos, claro que también va a mover cosas. Sobre todo porque no somos de piedra. Y es entonces donde claro que tenemos que prestarnos a decir, a ver, ¿qué te genera esto que menciono? ¿Qué te genera esto que propongo? ¿Qué te genera mi respuesta o mi no respuesta? Y es entonces donde, a ver, claro que necesito voltear a ver el otro, pero que al otro me diga. No ir interpretándolo todo yo, sino por el contrario, sí interpreto ciertas cosas, pero sobre todo compárteme tu experiencia. No por nada es terapia centrada en el cliente o en la persona, porque precisamente me voy a centrar en la experiencia del otro. Y precisamente esta experiencia va a ir cargada de muchos sentimientos, pensamientos y demás. Que un punto súper importante, también hay que aprender a dar permiso a eso. Porque muchas veces no se nos enseña a permitirnos sentir y pensar. Cosa curiosa porque diríamos que esto es por default. La realidad es que no. Muchas veces se nos niega ciertas emociones. Por ejemplo, hablando de esta parte muy de roles de género, iremos encontrando que en esta parte masculina, femenina, sí hay cierta tendencia a decir, te valido y te acepto estas emociones, pero estas no. Por ejemplo, los mandatos de género nos dirían, a ver, a lo masculino, a los hombres, se nos permite el enojo. Y entonces es una emoción que si ves a un hombre enojado, dirías, todo bien, no pasa nada. Pero no veas a un hombre triste. Lo mismo que del lado femenino, las mujeres, digo, sabemos que roles y la vida ese es diferente, pero vamos englobándolo desde estos mandatos de género.
Y en lo femenino vamos a ir encontrando que se permite la tristeza. Sí, es que está triste, es que está llorando, es que tiene muchas emociones. Ah, pero no la veas enojada, porque entonces enojada es histérica, es loca, es qué sé yo. Y entonces fíjense cómo, a ver, por acá se permitió y se validó el enojo, por acá se permitió y se validó la tristeza, pero en cruzado no. Y es entonces donde el dar permiso a nuestro sentir pensar implica precisamente el, a ver, se vale lo que sientes. No tiene que ir filtrado por este rol de género. Tú puedes sentir de la forma más genuina y auténtica y se vale. Ojo, siempre el sentimiento es válido porque el sentimiento nunca se equivoca. Es lo que sentimos y es completamente válido. El pensar, bueno, ya tendríamos otras cuestiones, otra teoría, y el actuar ya tendrá que ver con otras cosas, pero al final el sentir, ese sí, no puede equivocarse. Y entonces, otro punto también importante, bueno, ya me está compartiendo este sentir, este pensar, pero oye, me gustaría que me contestaras tal o cual cosa. Ejemplo, ¿tú crees que debería de terminar con? ¿Tú crees que debería de hacer esto? ¿Tú crees que debería de no hacer esto otro? Clásico. Siempre se nos pregunta precisamente porque, bueno, al final del día somos trabajadores de la salud mental. Pero es entonces donde aquí van a chocar muchos enfoques, porque algunos que son más directivos, precisamente te van a decir qué hacer. Esto sí, esto no. Desde acá en la terapia centrada en el cliente, antes conocida como terapia no directiva, implica precisamente que no dirigimos al consultante. Le enseñamos a que sea como quiere ser. Esto implicará, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué quieres? ¿Qué te gustaría que te respondiera? ¿Por qué? Porque yo no te voy a enseñar. Yo te regreso la información también para que integres tú desde tu esquina. Sí, podré enseñarte a lo mejor ciertas cosas, ciertas teorías si me preguntas muy específico, pero la realidad es que yo no te voy a dirigir. ¿Por qué? Porque si yo te dirijo, estoy fallando, porque entonces básicamente le estoy haciendo de gurú. No es psicoterapeuta centrada en tu experiencia. Por el contrario, te estoy convirtiendo en un mini-mí. Y la idea no es que seas un mini-mí, sino es que seas tú mismo, tú misma. Y esto implicaría, a ver, te voy reflejando esto porque entonces lo que importa es todo esto que quieres buscar, sentir e integrar. Que si de repente está de forma incongruente, claro que lo voy a reflejar, pero no implica que lo hagas a como yo lo haría, porque entonces no tendría un sentido. Que precisamente luego acá encontramos otro punto que será de los que más llegan a chocar con los otros enfoques, que precisamente es, a ver, ¿no te dirijo? No, pero curiosamente también llegar a un punto donde pueda llegar a suceder la autorrevelación. ¿A qué se refiere con la autorrevelación, Rogers? Implica esta parte de sí. Puede llegar a un punto donde sí te comparta mi experiencia personal, es decir, mi vida. Ojo, no se trata de que el psicoterapeuta se ponga como paciente, tampoco va por ahí, sino una experiencia que ya esté completamente trabajada, que sea funcional, que esté bien integrada y que pueda servir para el caso, se comenta en el espacio psicoterapéutico. Y entonces yo viví tal o cual situación y entonces la resolví de tal o cual forma. Y boom, pongo mi historicidad al servicio de la historicidad del otro. Que ojo, no implica hacerla de pacientes y ponerme a llorar, no va por ahí. Pero sí implica puedo presentarme de forma genuina como persona y revelar esta vivencia interna en pro de que esto específico sea funcional para ti. Porque entonces algo de lo que te voy presentando podrás tomar tú y utilizarlo para tu vida. Que ojo, aquí sí tiene que estar súper bien checado desde el psicoterapeuta a ver qué quiero presentar y para qué. No, no es solo para contarle mi vida. Para eso tenemos nuestro proceso psicoterapéutico, sino es para mostrar esta herramienta, este recurso que me funcionó y que posiblemente le pueda funcionar al otro. Y entonces es un punto súper específico que no sucede en todos los procesos. ¿Llega a suceder? Sí. Pero, ojo, no es de un constante. Y lo comento precisamente porque luego podemos encontrar las malas praxis donde el psicoterapeuta se la pasa hablando de su persona, de su vida y entonces parece más paciente que psicoterapeuta. Cuidado, no va por ahí. Pero precisamente todos estos puntos, al menos de forma súper rápida, es lo que podremos ir encontrando en la psicoterapia rogeriana. Que claro que aquí fue solo una embarradita de todo lo que es.
porque al final es una psicoterapia mucho más profunda que nos permite hablar de toda la experiencia humana. Y es básicamente un modelo que a mí me súper encanta y es tan bonito, tan amable, que fue adoptado por muchos otros. Porque si se fijan y si recuerdan sus clases de entrevista o si las están teniendo, seguramente verán la entrevista de Carl Rogers, en donde precisamente, claro que se absorbe por otros modelos porque es una entrevista muy empática, muy amable y que nos permite recabar mucha información y saber trabajar con ella sin posicionarnos directamente desde una manera súper directiva o transgresora o tajante, ¿no? Entonces desde ahí creo que Carl Rogers, sin dudarlo, fue un gran autor que precisamente vamos compartiendo un poquito en este espacio. Recuerden que también aquí tenemos en el canal la entrevista de Carl Rogers con Gloria, por si les interesa verla, en donde, bueno, y aquí les vamos compartiendo la entrevista de Gloria, también les compartimos la teoría de personal de Rogers y aquí un poquito de psicoterapia rogeriana. Espero que este autor les encante tanto como a mí. Y si es así, recuerden hacérnoslo saber en la caja de comentarios, en donde pueden hacernos llegar sus dudas, comentarios, qué les gustaría ver en los próximos videos, qué puntos les gustaría que ahondáramos más aquí en los próximos episodios o en los videos cortos que también entregamos para precisamente hacer este menú a la carta. Y entonces también recuerden sobre todo darnos este like, dejarnos un comentario y sobre todo seguirnos y suscribirse en las diversas plataformas que son completamente gratuitas y apoyan genuinamente a seguir generando todo este contenido. Recuerden que nos encontramos en Facebook, Psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana, Instagram y TikTok como psic.rodrigocarrillo y en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Tu Psicólogo Te Acompaña. Recuerden seguirnos en todas estas plataformas, es totalmente gratis, les han aparecido a lo largo del video y les toma solo unos segunditos. Sin más, me despido, recuerden que nos vamos viendo en los próximos episodios de Tu Psicólogo Te Acompaña. Bye bye.